Bien, en esta presentación vamos a ver diagramas ladder o escalera. El diagrama ladder es una forma de representar circuitos eléctricos con relés en que se muestra cada etapa o escalón de control como una línea horizontal, lo que permite visualizar la secuencia de las operaciones mejor que los circuitos eléctricos convencionales. Consta de dos líneas verticales con tensión y líneas horizontales con contactos y bobinas de relés o solenoides. Hay que tener en cuenta que siempre una sola bobina o solenoide por línea para poder aplicarles el voltaje correcto. Cuando estén cerrados todos los contactos de una línea, se activará la bobina de esa línea. Bien, los contactos pueden corresponder a señales de entradas on-off provenientes de pulsadores, detectores de posición como finales de carrera, detectores de variable de procesos como temperatura, presión, nivel, humedad, etc. También pueden ser de contactos de los relés, contactos de automantenimiento, contactos que activan otros relés y temporizadores, o solenoides de electroválvulas y contactores. En la siguiente diapositiva se va a ver una tabla de símbolos usados para representar bobinas, solenoides y contactos de relés y de detectores. Y también pueden variar según la norma que se use. ¿Sí? Ahí se ve digamos, la bobina de un relé de control, ¿sí? Y un solenoide. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la bobina de relé, digamos, en el ladder lo que vamos a hacer van a ser, como se decía en la diapositiva anterior, vamos a activar relés. Esos relés representan etapas de un proceso de control, ¿sí? Y no significa, digamos, de que sean una bobina real, digamos. Es decir, son relés justamente auxiliares para hacer lógicas. Digamos, sí es cierto, a ver, sí pueden ser reales porque el circuito, digamos, si lo fuéramos a implementar a la realidad, cableado, podríamos usar esos relés auxiliares, digamos, como elementos de control, ¿sí? Pero también podría ser, digamos, el diagrama ladder. Hay muchos PLC, por ejemplo, que utilizan un lenguaje de programación similar al ladder. Entonces esas bobinitas o relecitos son virtuales y lo que hacen es activar salidas digitales de un PLC, por ejemplo. Entonces la diferencia entre solenoide, la bobina, digamos, de relé es la bobina del relé auxiliar de control, y el solenoide nos estamos refiriendo a una bobina real, digamos, de un equipo que estamos manejando, por ejemplo, el solenoide, la bobina de un contactor, ¿no? O podría ser la bobina de bueno, algún equipo que, digamos, que estamos comandando. Bueno, en la tabla se muestra una simbología. Lo importante es ver que en la primera fila, por ejemplo, se muestra el símbolo de contacto normalmente abierto de los relés, ¿tá? Que son esa especie como una especie de condensador, ¿sí? El contacto normal abierto, el normal cerrado es el mismo con una línea que lo está cruzando. Y luego tenemos contactos de finales de carrera y botones tipo pulsadores. ¿Tá? Para los finales de carrera podemos usar esa nomenclatura, pero también podemos usar la misma nomenclatura que usamos del contacto del relé. Es decir, un contacto hace referencia a algún elemento, digamos, que lo activa, ya sea el final de carrera o un relé. Entonces, si identificamos correctamente
ese contacto de dónde proviene, entonces queda claro. Así que podemos utilizar, por ejemplo, la nomenclatura del contacto de relé auxiliar para cualquier tipo de contacto. Pero si usamos el que indica ahí, como final de carrera, por ejemplo, no está mal. En la fila 4, digamos, se muestran los pulsadores, que van a ser los otros símbolos que vamos a utilizar bastante. Digamos, un botón, un pulsador que me cierra o me abre un circuito. En general, el pulsador NA es el que se utiliza para accionar un circuito, y el pulsador NC, el que está al lado, se usa como para desarmar un circuito. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo sencillo de un diagrama ladder para un cilindro neumático con salida por botón de Start y retroceso automático al final de la carrera. Bueno, entonces se ve el diagrama de lo que queremos comandar, que es ese cilindro, un actuador, y para ello tenemos una válvula, ¿sí?, de 3 vías y 2 posiciones, que es comandado por un solenoide que se llama A. Bien, entonces, bueno, claramente que cuando digamos, el solenoide A se energiza, hace que la vía de aire entre en el cilindro y digamos, el cilindro empieza a expandirse, y cuando yo desconecto el solenoide A, cuando lo desenergizo, el pistón va a volver el cilindro va a volver a su posición, digamos, de reposo, de a poco. ¿Sí? Bueno, esa es un poco la idea. Vamos a ver cómo lo implementamos con el ladder. Entonces, el diagrama ladder es sencillo, lo tenemos a la derecha. Primero que nada se ven las dos líneas verticales que, digamos, indican las fases de tensión. ¿Sí? Ya les digo, este circuito se puede implementar de manera real, o se podría implementar con, digamos, con un PLC. En el caso de que se implemente en manera real, tenemos que ponerle una tensión entre las fases L1 y L2. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que decía el diagrama ladder es que una línea representa un estado y siempre energizamos una sola bobina de un relé auxiliar. En este caso el relé auxiliar es ICR o ICR, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un botón de stop, un botón de start, luego tenemos un contacto en paralelo con el botón de start del relé auxiliar, un contacto normal abierto, y luego tenemos el contacto final de carrera de la actuación del cilindro, y eso es, digamos, todo ese circuito es lo que energiza la bobina. Y bueno, y luego tenemos otra línea que es la activación del solenoide A. Lo que se ve ahí es que en la segunda línea es que el solenoide A sigue exactamente digamos, la activación o desactivación del relé ICR. ¿Por qué? Porque copia un contacto normal abierto del relé ICR. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos esto? Bueno, parece que hay un botón de start, así que si lo oprimimos, el botón de stop es normal cerrado, es decir que ahí tenemos continuidad. En el botón de start lo conectamos. El final de carrera, en principio asumimos que el cilindro está totalmente retraído, así que el final de carrera no va a estar activado. Y bueno, entonces al oprimir el botón de start, la bobina del relé ICR se va a energizar. Pero si no estuviera el contacto en paralelo con el botón de start ICR,
Entonces, ¿qué pasaría? Solamente se energizaría cuando oprimimos el botón de Start. O sea que yo tendría que estar oprimiendo todo el tiempo el botón de Start. Y eso no es un funcionamiento deseable. Entonces, para eso está ese contacto de mantenimiento, de automantenimiento. Entonces, cuando yo oprimo el botón de Start, se energiza la bobina ICR, se cierra el contacto ICR y le doy un camino para que la tensión pase hacia la bobina ICR. Ese camino es por el contacto ICR. Entonces, cuando yo suelto el botón de Start, ¿ah?, ese camino queda establecido con tensión y la bobina queda pegada. Bien, entonces ahí logré que apretando el botón de Start, la bobina queda pegada de ICR y según la segunda línea del diagrama, eso va a mantener energizado el solenoide A, que es el solenoide que me activa la válvula. Entonces, bueno, una vez que yo aprieto el botón de Start, la válvula se va a energizar y va a hacer que el cilindro empiece a extenderse. ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Bueno, una vez que se oprime el final de carrera ILS, el contacto ILS, que está identificado como una especie de normal cerrado, ¿sí?, ese contacto se va a abrir. Y en la primera línea del diagrama ladder tenemos una repetición de ese contacto. Entonces, al presionarse ILS se va a abrir y el circuito de ICR se va a abrir. Es ICR, no 1CR, pero bueno, no importa. Vamos a llamarlo ICR. Entonces, al abrirse se desenergiza el relé ICR, y según la segunda línea de ladder, el solenoide A se desenergiza también, y eso hace que retroceda, hasta que, bueno, llega a su posición, digamos, de compresión del cilindro, y bueno, y queda en esa posición hasta que nuevamente uno apriete el botón de Start y bueno, y comience de vuelta a extenderse. En realidad el botón de Start podría oprimirlo en cualquier momento, ¿verdad? Desde que se desenergizó el relé ICR, en cualquier momento podría prenderlo y hacer que empiece a extenderse el cilindro. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de ladder, un poquito más complejo, ¿sí? Se trata de un elevador, de una plataforma que se eleva para elevar un vehículo, ¿sí?, a través de un cilindro hidráulico. Entonces, si miramos el diagrama, el esquema, hay una bomba, ¿sí?, que empieza, que cuando se energiza hace circular el fluido, ¿sí?, y cuando la válvula, ahí tenemos una válvula de 3 posiciones, que para, digamos, cuando se activa el solenoide A, lo que hace es elevar la válvula. Hay que ver las conexiones, ¿sí?, para entenderlo. Es muy sencillo, pero si miramos las conexiones, cuando se energiza el solenoide A, el líquido, digamos, entra por la parte de abajo del cilindro, y eso hace elevar la plataforma, ¿sí? Y cuando se activa el solenoide B, el líquido, digamos, se bombea por el lado de arriba del circuito y entra por el lado de arriba del cilindro, haciendo de que la plataforma baje. Entonces, bueno, ese es el funcionamiento básicamente de la plataforma. En principio, ¿no?, oprimo un botón, me cambia la válvula, me sube la plataforma, oprimo otro botón y hace que la plataforma baje. Bien, ¿cómo es ese ladder? Vamos a ver primero las primeras dos líneas.
La primera línea es muy parecida a la anterior. IM sería el contactor de la bomba, el contactor de un motor. Entonces tiene un botón de start y un botón de stop. ¿Sí? Entonces el contactor tiene un contacto de automantenimiento de la misma forma que tenía en el circuito anterior, y el contactor IM es lo que hace activar a la bomba. ¿Sí? Bien, entonces vamos abajo a la parte del circuito de control. Primero que nada está intercalado un contacto de IM. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que si no está activado el motor, si no está prendido el contactor, entonces nada de esto tiene sentido y el circuito se desarma. ¿Sí? Bueno, entonces después tenemos un pulsador que se llama S1, que es para subir la válvula, y otro B1 para bajar la válvula. Perdón, para subir la plataforma, y B1 para bajar la plataforma. S1 está relacionado con un relé auxiliar 1CR y B1 con 2CR. Y luego las últimas dos líneas vemos que 1CR está relacionado con el solenoide A y 2CR está relacionado con el solenoide B. Es decir, que cuando oprimimos el botón S1 vamos a activar el relé 1CR, que me va a activar la válvula, el solenoide A, que va a hacer que la plataforma suba, y cuando presionemos el botón B1 me va a activar el relé 2CR, que me va a activar el solenoide B, que va a hacer que la válvula le dé el camino para que al fluido para que el cilindro baje. Bien, bueno, ¿qué particularidad tenemos acá? Es que si ven, en el circuito de 1CR hay intercalado un contacto normal cerrado de 2CR, y viceversa, en el circuito de 2CR hay intercalado un contacto normal cerrado de 1CR. Es decir, que las dos bobinas de los relés no pueden estar activadas al mismo tiempo, ¿sí? Porque si no estaríamos energizando, a la misma vez los dos solenoides, y haría que la válvula como que estuviera tratando de subir y bajar a la misma vez, y bueno, sería un funcionamiento no deseado, ¿no? La válvula no haría nada y estaría energizándose sin sentido, y bueno, seguramente la válvula se va a romper en algún momento. Bueno, eso es lo que asegura, los contactos es lo que asegura de que no estén los dos a la vez, es un enclavamiento. Y como está acá, lo que no vemos es el automantenimiento de 1CR y 2CR, porque la válvula es del tipo biestable, entonces no necesito estar todo el tiempo presionando el botón. Perdón, estoy diciendo mal. La válvula, la idea es que yo esté presionando todo el tiempo S1 para que suba la plataforma. Se podría pensar de otra forma, ¿sí? que tenga algún automantenimiento, pero en este caso, para poder subir la plataforma, hasta por un tema de seguridad, ¿no? Tiene que estar el operario todo el tiempo subiendo, porque además tal vez yo quiera que suba hasta cierta altura, entonces no necesito que llegue hasta el final, de la extensión del cilindro. Entonces simplemente yo lo que quiera subir la plataforma o bajarla, lo hago manteniendo los botones pulsados. Por eso es que no tengo automantenimiento en este caso. Bueno, vamos a ver un tercer ejemplo de diagrama ladder. Se trata de dos actuadores A y B que desarrollan una secuencia A más, A menos B más y B menos. Ahí en el diagrama espacio-fase se muestra cómo es la secuencia.
la primera etapa se extiende el cilindro A, en la segunda simultáneamente se contrae el cilindro A y se extiende el cilindro B, y en la tercera se contrae el cilindro B. Bien, abajo tenemos los actuadores con las válvulas que lo comandan. Tenemos finales de carrera S1 y S2. Las válvulas vemos que son de 5 vías, 2 posiciones, y para activar la válvula, estas válvulas tienen un solenoide. Este es un sistema, digamos, combinado con presión y solenoide, ¿sí? También está la posibilidad de hacerlo manualmente, pero digamos, para hacerlo automáticamente lo que hacemos es energizar el solenoide. Bien, entonces a la derecha tenemos el diagrama ladder. Primero que nada, entonces tenemos, ya ven que son típicos en estos diagramas, los botones de arranque y parada, y en paralelo con el arranque, en general siempre hay un contacto de automantenimiento. Entonces vemos que hay dos relés auxiliares, K1 y K2, que básicamente van a activar los solenoides C1 y C2. Es decir, que los solenoides van a repetir la secuencia que sigan K1 y K2. Bien, entonces primero, cuando se oprime el botón de arranque, K1 se va a energizar. Vamos a suponer que K2 está desactivado, así que ese contacto de K2 normal cerrado que está intercalado en el circuito está cerrado, y por el automantenimiento se va a energizar K1. Bien, al energizarse K1 se va a energizar el solenoide C1, y según el diagrama de la válvula, el actuador A va a empezar a extenderse. Bien, entonces, ¿hasta cuándo se va a extender? Bueno, va a llegar a extenderse completamente y presionar el botón, el final de carrera S1. Luego en el segundo escalón, digamos, del ladder, tenemos que el contacto del final de carrera S1 normal abierto se va a cerrar. Entonces K2 se va a energizar. ¿Por qué? Porque S2 no va a estar activado. Es decir, con ese contacto normal cerrado de S2 en el circuito, digamos, hasta que S2 no se active, no se va a abrir. Entonces ese contacto está cerrado. Bien, entonces al extenderse completamente el cilindro A y activar S1, K2 se va a activar. Al activarse K2, si volvemos a la primera línea, K1 se va a energizar por la acción del contacto normal cerrado. ¿Qué significa eso? Que el cilindro A ya no va a tener la bobina de la válvula energizada, y por lo tanto va a empezar a retroceder. Y a su vez K2, como tiene también automantenimiento, va a empezar a extenderse. Bien, así que vamos bien con la secuencia. Digamos, en ese instante, que sería en el punto 1, digamos, del diagrama espacio-fase. Vieron que dice, el diagrama espacio-fase tiene 4 puntos. 5, pero 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, en el punto 1 es el momento en que se llegó al final de carrera S1 y comienza la contracción del cilindro A y la extensión del cilindro B. Bien, debido a que se desenergizó K1 y se energizó K2. Bueno, ¿hasta cuándo va a seguir energizándose K2? Hasta que llegue el contacto S2, el final de carrera S2. Como es un contacto normal cerrado, el circuito de K2 se va a abrir, ¿sí? Y eso va a hacer que se
desenergice el solenoide C2 y por lo tanto la contracción del cilindro B. Bueno, vamos a ver un último ejemplo, el ejemplo 4 de diagrama ladder. Los ejemplos han ido aumentando, digamos, en complejidad, así que este es un poco más complicado que los anteriores. Se trata de una máquina de taladro automático que funciona con una secuencia. Bien, este ejemplo ya lo vimos cuando vimos GraphSet, así que ya es un poco familiar. Bien, la primera etapa es que el operario carga manualmente la pieza a taladrar y pulsa Start. Segunda etapa, B, el cilindro neumático SE sujeta la pieza, le llamamos clamp. C, el cilindro hidráulico baja la plataforma con el equipo de taladro, motor y mecha, hasta la profundidad requerida del orificio a taladrar. Eso se ajusta con la posición del final de carrera, el S2. Sí, hay que mirar para entender esto el esquema de la diapositiva siguiente. Una vez que está hecho el agujero, ¿sí?, indicado por el LS2, la plataforma va a ascender, drill up, luego se va a soltar la pieza, el clamp va a liberar la pieza y finalmente el cilindro neumático D va a descargar la pieza de la máquina. Y dice: observación, en el esquema el D está dibujado fuera de la posición real. Claro, sería, digamos, viendo cómo está el esquema, este último cilindro estaría vertical a la hoja, ¿sí? Lo empujaría digamos, como entrando hacia la hoja o saliendo de la hoja, ¿sí? Entonces eso queda a la espera. Es trabajo en serie, ¿verdad? O sea, ponemos una pieza, se aprieta, baja el taladro, le hace el agujero, sube, ¿sí? Se libera la pieza, otro cilindro la empuja, después viene otra pieza y hace exactamente lo mismo. Bien, los movimientos requeridos para los actuadores resulta energizar en adecuada secuencia los solenoides A, B, C, D de las 3 electroválvulas. Bien, en esta diapositiva se muestra el circuito eléctrico de potencia, ¿sí? Ahí se ve, digamos, un esquema del motor de la bomba hidráulica y del motor del taladro, ¿sí? Y estos son activados por un contactor IM. Hasta que la activación, digamos, se muestra en ese diagrama de control, ¿sí? Tenemos un botón de parada, un botón de arranque, un automantenimiento, y bueno, básicamente ese es el circuito de inicio, digamos, para energizar los motores, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sería el circuito de control hecho con ladder para esta secuencia? Bueno, ahí tenemos el diagrama ladder, ¿sí? Por un lado tenemos el ladder con 7 relés, 7 pasos del lado izquierdo, y del lado derecho, digamos, tenemos cómo se energizan los solenoides de las distintas válvulas. ¿Sí? Es como que tenemos de un lado la parte de control con relés auxiliares y todo el circuito de control, y del otro lado sería como más la parte, digamos, de potencia, ¿no? de cómo energizamos las válvulas. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, hay muchas variables, muchos contactos en esta secuencia. Es importante, cuando vayamos a describir esta secuencia ahora, mirar el dibujo, porque si no se hace
complicado retener las imágenes y la idea. Entonces, bueno, dijimos que tenemos 7 escalones o 7 pasos, ¿sí? Los relés auxiliares, vemos que tenemos CR1 a CR7. La idea de los relés auxiliares en el ladder es que nos dan una idea de una etapa, una parte del proceso, ¿sí? A veces hay algún relé que no, digamos, que no se relaciona con nada real. Es decir, no todo, si se fijan, tenemos CR1 a CR7, ¿tá? Por un lado, y en el diagrama, digamos, de energización de las válvulas, el que está a la derecha, solamente intervienen en la energización CR2, CR3, CR4 y CR6. ¿Sí? O sea que hay el CR1 y CR1, CR7 y CR5 no intervienen en la energización. Entonces, ¿para qué están? Bueno, están como auxiliares para describir la secuencia, es decir, para, digamos, ir indicando las etapas de la secuencia. Bueno, entonces vamos a mirar el diagrama de la izquierda, del ladder de la izquierda. ¿Qué es lo que digo? Antes de empezar a analizar en profundidad la secuencia, vamos a ver qué cosas tienen en común todas las etapas o escalones. Bueno, primero que nada, todas energizan un relé, ¿no? Un CR1, CR2, CR3 hasta CR7. Bien, eso es lo que tenemos del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos siempre un contacto normal cerrado, que en la primera línea CR2, luego CR3, CR4, CR5, hasta abajo el último CR1, un contacto normal cerrado de la línea siguiente, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que cuando esté activado CR2, ¿tá? El primer paso, el que energiza CR1, se desactiva. Cuando esté activado CR3, el segundo paso, que energiza CR2, se desactiva. Es decir, que esto es una secuencia a la vez, ¿sí? No van a estar energizados nunca varios CR1, CR2, varios CR a la vez. Siempre es uno a la vez. Entonces, cuando se energiza un relé, el anterior se desenergiza. ¿Bien? Eso lo tienen todos los pasos. Y luego otra cosa que tienen en común es el automantenimiento, ¿sí? Es decir, los relés se automantienen, ¿tá? O sea, se activan de alguna manera, se automantienen y después se desactivan. Bueno, dicho eso, vamos a ver la secuencia. Bueno, vamos a ver primero el primer paso, CR1. Bien, ¿cómo se activa el relé CR1? Bueno, tenemos por un lado hay un botón de reset, ¿sí? Que lo podemos activar. Por otro lado tenemos el automantenimiento, que eso es auxiliar, o sea que no inicia nada. Y después en el medio tenemos que tenemos un contacto CR7, normal abierto CR7, y un contacto normal abierto del final de carrera LS5. Si nos fijamos en la imagen, el contacto LS5 nos indica que el actuador que eyecta la pieza, o sea, el que la empuja, que la saca de la plataforma, está contraído, ¿sí? Es como una condición de inicio, ¿sí? Ese actuador tiene que estar contraído para poder iniciar esta secuencia, ¿sí? Vamos a suponer que CR7 está activado, ¿tá? Entonces, si está contraído el actuador de eyección, digamos, entonces CR1 se va a activar, ¿sí? Entonces,
pasamos al siguiente escalón, el paso 2. Entonces ahí tiene un botón de Start para comenzar la secuencia. Es decir, yo pongo la pieza, ¿tá? Y para comenzar todo el proceso aprieto un botón de Start, ¿tá? Entonces CR1 lo tenía activado, ¿tá? Cuando estaba el cilindro, digamos, de eyección está contraído, ya está activado. Entonces acá lo único que necesito para empezar esto es apretar el botón de Start. Bueno, se va a energizar CR2. ¿Qué es lo que pasa cuando se energiza CR2? Bueno, por un lado, como había comentado anteriormente, el paso 1, el relé CR1, se abre, queda desenergizado, ¿no? Por el contacto normal cerrado. Y si miramos a la derecha, en el diagrama de la derecha, lo que hace es energizar el cilindro que le llamamos clamp, que es el que aprieta la pieza. Entonces lo que va a pasar es que se va a energizar el clamp y ese cilindro va a extenderse para apretar la pieza. ¿Sí? Bien. Entonces, y además me deja activado en el paso 3, hay un contacto normal abierto de CR2 y me lo deja pronto para energizar el CR3. ¿Cuándo se va a energizar el CR3? Bueno, cuando el contacto LS4 se cierre. ¿Y qué es el LS4? Sería el contacto de final de carrera que nos indica que el cilindro clamp está totalmente extendido, ¿sí? Es decir, que la pieza está apretada. Entonces yo ya puedo bajar la plataforma y hacer el agujero. Bien, entonces se me energizó CR3, ¿no? Al energizarse CR3, el anterior, digamos el paso 2, el relé CR2 se desenergiza, ¿tá? Así dijimos que era la secuencia. El anterior siempre se abre. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en el diagrama de las bobinas reales, digamos, ¿tá? Bueno, primero que nada, el clamp, si bien estaba energizado por CR2 y CR2 se abrió, pero ahora está energizado CR3 y tiene un contacto de CR3, o sea que el clamp sigue apretado, ¿tá? Lo cual está bien. Bueno, y CR3 en la primera línea me activa el solenoide A, que es el de drill down, o sea que es el que me hace bajar la plataforma del taladro, ¿tá? Y que me va a hacer un agujero. Bueno, entonces, ¿cuándo termina de bajar la plataforma? Miramos el paso 4, teníamos el CR3 activado, ¿tá? Y al bajar la plataforma se va a activar el final de carrera LS2, me va a indicar de que digamos el cilindro se extendió totalmente, ¿tá? Y no necesito extenderlo más. Llegué al final digamos, de donde tengo que hacer el agujero, ¿sí? Porque el taladro, digamos, está solidario a el cilindro. Bien, entonces en definitiva el LS2 es lo que me indica de que ya hice el agujero, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se activa el LS2, tenía CR3 activo, así que voy a activar CR4. A todo esto tenemos los automantenimientos, que es lo que me mantienen los cilindros, los relés pegados. ¿Qué es lo que hace CR4? Bueno, vamos al diagrama de la derecha. CR4, bueno, si bien CR3 se desactiva, ¿no? por la activación de CR4, CR4 también mantiene el clamp apretado, así que la pieza sigue sujetada, ¿tá? Bueno, y CR4 además en este diagrama me activa el solenoide B, que es el solenoide que me hace subir el taladro, ¿sí? Bien, vamos al paso 5. Tenemos CR4 activado, tenemos un contacto LS1. ¿Cuándo se va a activar el LS1? Bueno, es el contacto final de carrera del cilindro, digamos, del drill, ¿sí? el que hace el agujero del taladro,
¿tá? Es el contacto que nos indica que ese actuador está totalmente contraído, ¿sí? Es decir, empezó a subir y llegó hasta el final de su contracción, digamos, o sea, al final de la altura, y se va a activar el S1. ¿Tá? Bueno, entonces el S1 lo que va a hacer es activar CR5, ¿sí? CR5 me va a desactivar CR4. ¿Tá? Bueno, si nos fijamos en el diagrama a la derecha, CR5 en realidad no tiene activación de nada. ¿Tá? Pero al desactivarse CR4, digamos, lo que me hace es desenergizarme el solenoide C del clamp. Es decir, que cuando la máquina, el taladro llegó hasta arriba, yo ya puedo soltar la pieza. Eso es lo que pasa en este estado 5, digamos, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de que yo puedo agregar todos los relés, digamos, que me ayuden a describir las etapas, ¿sí? Esta no es la única descripción. Después en la diapositiva siguiente se va a ver una un poco más simplificada. Pero conceptualmente está bueno este ejemplo porque yo voy agregando un relé auxiliar para cada etapa y cada relé auxiliar tiene una función, por más de que no me energice nada. Bien, entonces con la activación de CR5 se desactiva CR4 y el solenoide clamp, digamos, el actuador clamp, se va a digamos, se va a desenergizar y el actuador que apretaba la pieza va a empezar a contraerse. Bien, entonces, ¿hasta cuándo se va a contraer? Bien, hasta que llegue a su final de carrera el S3, ¿sí? Entonces, en ese momento voy a tener energizado CR5 y el S3, me va a energizar el CR6, ¿ya? Que es el solenoide que me activa el actuador de eyección. ¿Tá? Es decir, que la pieza se va a empujar, digamos, como para afuera de la hoja, ¿no? Le va a dar paso a que venga otra piecita y le hagan el agujero. Bueno. Bien, entonces se activa CR6, empuja la pieza y bueno, ¿y cómo sigue esta secuencia? Voy al paso 7 y en el paso 7 espero a que el solenoide del actuador de eyección llegue a su máxima extensión, a empujar del todo la pieza con el final de carrera LS6, ¿sí? Eso me va a activar el relé CR7, ¿no? Y CR7 lo que va a hacer es desactivar el paso anterior, que es desactivar el relé CR6, y eso va a hacer que el actuador de eyección se vuelva a la posición inicial, ¿sí? Eso hasta que tenemos que volver al paso 1. Vamos a tener CR7 activado, ¿sí? Porque lo tenemos con automantenimiento y bueno, cuando se llegue a la posición de reposo, de contracción de ese actuador, se va a activar el S5, me va a activar CR1 y CR1 me va a abrir ese solenoide CR7, ese relé CR7, y va a quedar en condiciones de iniciar de vuelta la secuencia. En esta presentación vamos a ver una representación alternativa de la secuencia anterior, pero utilizando un ladder un poco más reducido. Bien, bueno, entonces el esquema es el siguiente. Es el que se ve en esta diapositiva. Tenemos la parte de control, digamos, entre las líneas 2 y 6,
y la parte, digamos, de control de las válvulas entre el 1 y el 7. ¿Sí? Habíamos dicho que esto siempre es bueno separarlos, los circuitos, queda más claro. Y además, eléctricamente también se separan, ¿verdad? Porque uno sería, son corrientes distintas que circulan en un circuito y en otro. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos este diagrama más reducido? Bueno, la parte de solenoides tenemos los 4 solenoides a energizar, el A, B, C y D. El A es el drill down, o sea, el taladro que baja. El B es el drill up, el taladro que sube. El C es el clamp y el D es el de eyección. Bien, entonces, primero que nada, en la primera línea hay un relé CR1 que tiene automantenimiento, que se tiene que comenzar con un pulsador de start. Tiene un contacto CR4 normal cerrado y un contacto final de carrera LS5 intercalado. El CR4 vamos a suponer que está cerrado porque supuestamente se va a activar más tarde. Bien, ¿qué es el LS5? Sería el que nos indica que el cilindro de eyección está contraído. ¿Sí? Esa es una condición inicial que bueno, que la tomamos en cuenta para empezar todo esto. Entonces, si el LS5 está cerrado, lo único que se precisa para iniciar la secuencia es apretar el botón de Start. Bien, entonces al apretar el botón de Start, el CR1 va a permanecer activado mediante su contacto de automantenimiento. Si vemos abajo, el CR1 lo que hace es energizar el solenoide C, que es el clamp, es decir, se va a empezar a mover el actuador para apretar la pieza. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la pieza se va a apretar y, si recuerdan, el final de carrera de máxima extensión del solenoide C del clamp es LS4. Entonces, en la segunda línea lo que tenemos es, tenemos un contacto CR3 que vamos a suponer que está desenergizado por ahora. Tenemos un contacto normal cerrado de LS2, que es del cilindro drill down, digamos, de cuando baja el taladro. Y entonces, en principio, lo único que falta para activar el CR2 es que LS4 se active, es decir, que el cilindro clamp oprima la pieza, llegue a su máxima extensión con la pieza apretada. Bien, entonces eso va a pasar, se va a activar el LS4, se va a activar CR2, y si fijamos abajo, CR2 lo que hace es energizar el solenoide A, que es el que me baja la plataforma con el taladro para hacer el agujero. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a bajar la plataforma, el cilindro drill, digamos, se va a extender y cuando llegue a su máxima extensión va a apretar al final de carrera LS2. ¿Sí? Y bueno, eso va a hacer de que se active el relé CR3, que es el CR3, activa el solenoide B, que sería el drill up, o sea que el taladro sube. CR3 me desactiva el CR2, lo cual es razonable porque no pueden estar el solenoide A y el solenoide B prendido a la misma vez. ¿Sí? Y bueno, entonces vamos a tener prendido CR3. A todo esto tenemos prendido CR1, que es el solenoide que me aprieta la pieza, ¿no? Es el que energiza al cilindro clamp, digamos. Bien, una vez que termina de subir, se va a presionar el final de carrera LS1. ¿Sí? Vamos a tener CR3 activado, LS1 se va a activar. Entonces, por lo que vemos en la 1, 2, 3, cuarta línea,
si están dadas las condiciones para que CR4 se active. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el S6, que es digamos, el que nos indica que el cilindro de eyección está totalmente extendido, en este caso el cilindro de eyección está contraído, así que el S6 está cerrado. Bueno, entonces cuando termina de subir la plataforma con el taladro, se va a activar CR4. CR4, ¿qué va a hacer? Volvemos a la primera línea y me desactiva CR1. ¿Sí? Me desactiva en realidad tanto CR1 como CR2 como CR3. ¿Sí? CR2 ya estaba desactivado por la activación de CR3. CR1 y CR3 estaban prendidos. CR3 era el que me hacía subir el taladro y CR1 es el que aprieta la pieza. Entonces CR4 me desactiva toda esa secuencia. Bien, entonces bien, pero en la cuarta línea no solamente está CR4. Hasta ahí entonces soltamos la pieza, ¿sí? Soltamos la pieza y desenergizamos la subida del taladro, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es un TD1, ¿tá? Que es TD1 es un temporizador. ¿Cómo es que funciona este temporizador? Bueno, tenemos por un lado el indicado, la bobina del temporizador, que es la que está ahí en la cuarta línea, y después abajo tenemos un contacto del temporizador, ¿sí? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, así como el relé, digamos un relé auxiliar cualquiera, se energiza y energiza inmediatamente su contacto, lo que hace un temporizador es se energiza la bobina y luego de un tiempo determinado que tiene el temporizador en su programación, que habitualmente digamos se puede programar a gusto, tiene que estar todo ese tiempo que tiene programado activado para recién activar su contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si se energiza, no para este caso, para cualquiera, se energiza la bobina de un temporizador por menos del tiempo que está predefinido? Bueno, el contacto no se llega a activar nunca, ¿sí? Es decir, yo puedo tener pulsos en la activación, las activaciones, vamos a poner que son 5 segundos la activación del temporizador. Entonces, si yo energizo la bobina del temporizador 3 segundos, el contacto normal abierto de ese temporizador nunca se va a activar. Es decir, energizo 3 segundos, lo apago. De vuelta 3 segundos, lo apago. Energizo 2 segundos, lo apago. ¿Tá? La bobina va a ver la energía, pero el contacto de ese temporizador no se va a activar hasta que se supere el tiempo predefinido. ¿Tá? Entonces, cuando se superan estos 5 segundos y se mantienen, el contacto se activa. Cuando se desactiva, instantáneamente que suelto la tensión en la bobina, ¿sí? En cuanto a la desactivación es igual que el relé común. Desactivo la bobina y enseguida el contacto normal abierto se abre, y en el caso de que tuviera un contacto normal cerrado se cierra, ¿sí? Simplemente que para la activación necesito un tiempo, tener activado un tiempo determinado para que esos contactos se activen. Entonces, en este caso lo que hace es, una vez que, digamos que siguiendo la secuencia como veníamos, ¿no? Una vez que la plataforma subió hasta arriba, la plataforma del taladro, entonces enseguida se activa CR4, que es lo que me hace soltar la pieza, el clamp. Eso es instantáneo, ¿tá? Pero para eyectar a la pieza no lo hago instantáneamente, sino que espero un tiempito
¿tá? Que esté, digamos, este circuito activado, o sea que el S1 haya llegado, se haya activado y se haya activado CR4 para mover el solenoide D, que es el que me va a sacar la pieza del lugar. Bueno, entonces ¿cuándo es que se desenergiza el solenoide D? Bueno, se tiene que desenergizar TD1. TD1 se va a desenergizar cuando el cilindro de eyección llegue a su máxima extensión y se activa el final de carrera del S6, la cuarta línea del ladder, ¿no? Y ahí, como les decía, el temporizador inmediatamente abre su contacto y el solenoide D se desenergiza. Bueno, esta es una manera un poco más simplificada. Digamos, el otro esquema representa, es como un poco más paso a paso, digamos. Digamos, aprovecha un poco mejor el tema de los relés, pero tal vez el otro puede ser que sea un poco más, desde el punto de vista conceptual, un poco mejor. Pero las dos soluciones son válidas.